desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 por y para aficionados. En esta ocasión vamos a analizar lo que ha dado de sí el Gran Premio de Hungría, que posiblemente sea uno de los mejores en cuanto a entretenimiento, diversión y todo lo que hemos podido ver. Sin adelantar mucho más que esto que acabo de decir, vamos a pasar a saludar a los componentes del podcast que están hoy aquí con nosotros, que salvo Gerardo está todo el mundo. Muy buenas, Emanuel, ¿qué tal? Vamos. Tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan. Hola. Vaya cliffhanger, ¿no? Justo antes del parón. La carrera que Pues acabamos sí. de ver. Sí, nos deja enganchados para ver si esto va a ser la tónica que venga después de ese parón. Recordemos que ahora tienen los equipos un mes de, vamos a decirlo, entre comillas, de vacaciones, en el que, bueno, pues tendrán que coger los datos que hemos tenido en esta carrera, algunas escuderías más que otras, e intentar progresar. Y nos queda por saludar también a Agustín. Muy buenas, Agustín. Hola, buenas. ¿Qué decís lo de la tónica? Pues yo creo que Maldonado no le gustaría que esta fuera la tónica y posiblemente Hamilton tampoco. Pues sí, hay pilotos que pueden salir muy contentos de Hungría y pilotos que posiblemente no lo estén tanto. Pero eso lo vamos a empezar a comentar después de poner una promo y comentar unas noticias breves. Ya tienes disponible tu mejor revista del motor, Cadena Motor Mag, con la información más actual en todo lo referente al automóvil, moto, competición, seguridad, tecnología. Cadena Motor Mag incluye los mejores vídeos para que no solo la leas, también la veas y la escuches. Descárgatela de forma gratuita en el kiosco de Apple o de Google o en cadenamotor.com. Cadena Motor Mag. Descarga y disfruta de la mejor revista del motor. Hemos querido añadir en este episodio un par de noticias. Vamos a pasarlo encima de ellas muy, muy brevemente, porque hasta dentro de un mes pues no volveríamos a la Fórmula 1 y queríamos comentarlas un poco. Tenemos un par de confirmaciones para el año que viene, para el 2016, en el equipo Sauber, que sería Nasser y Ericsson. Esto es ya una confirmación para el año que viene, confirmaría estos pilotos. También tenemos pues unas noticias en cuanto a motores, dos equipos. En este caso, uno es McLaren, que está hablando que para Spa traer un motor más potenciado con todo esto que comentábamos del uso de los tokens. Desarrollarán de forma importante ese motor para Spa. Recordemos que en esta carrera de Hungría ya habíamos dicho y ya habían comentado desde el equipo McLaren que traerían el motor pues con la limitación de potencia sin aplicar, que intentarían correr al 100% de lo que tienen ahora mismo y que comentaremos ahora en el resumen de Hungría cómo ha resultado. Y el otro equipo que tiene que también ha hecho un anuncio es Renault, que recordemos que es el proveedor de Red Bull sobre todo, que es pues, el equipo más importante que monta Renault ahora mismo, con el que está habiendo cruces de declaraciones, rumores de abandono de Red Bull, de ese motor Renault, de cambios, que confirma que hasta octubre, estaríamos hablando del Gran Premio de Rusia, no traerían un desarrollo importante del motor. Eso son, a nivel de motor, pues las dos noticias que tenemos. Respecto a Dani, se vuelven a intensificar los rumores de que ya para el próximo año, hay que recordar que tanto Toro Rosso como Red Bull tiene contrato con Renault para el 2016, y ahí se acaba, con lo cual para el 2017 no tendrían nada, pero ya se habla de que para el próximo año ya Red Bull se pasaría a Mercedes, que esto ya lo hablamos en el previo, y Toro Rosso se cambiaría a Honda. Como digo, estos son como siempre rumores y no hay nada confirmado. De todas formas, no ayuda nada el que Renault
se puede interpretar desde el punto de pues no van a trabajar o no tienen nada importante que sacar o no tienen la capacidad para sacar algo antes de octubre, no hace más que avivar pues los rumores que comentábamos. Y luego, Manuel, esta sección que bueno, has montado aquí, tienes dos líneas de especulación en fichajes para el año que viene, tienes aquí preparado con el inicio como la salida de Kimi Räikkönen del equipo Ferrari. Tienes dos opciones. Coméntanos a ver un poquito este mare magnum de arrastre de pilotos. Sí, como tú decías, todos parten de la premisa de que Kimi abandona la Fórmula 1 y a partir de ahí se abre un hueco suculento, viendo cómo anda Ferrari esta temporada en la escudería del Cavallino, ¿no? Ese lugar en Ferrari hay dos vertientes, una de que la ocupe Bottas y otra de la que la ocupe Hülkenberg. Hay varias vertientes que pueden confirmar una y pueden confirmar otra. Por una parte se dice que Ferrari no es muy partidaria de que los dos pilotos sean alemanes, con lo cual ahí se podría caer Hülkenberg, y por otra parte en detrimento de Bottas se dice que Bottas, o sea que para que Bottas salga de Williams pues alguien tendría que pagar, creo que en torno a 18 millones, una cosa así. Claro, pues aunque Ferrari dinero le sobra, pues soltar 18 millones por un piloto cuando hay en el mercado posibles pilotos para ocupar un segundo asiento en las escuderías, a sabiendas de que ya tienen un piloto de primera espada como es Vettel, pues perder 18 millones pues por tirar pues igual no compensa, ¿no? Y a partir de ahí, dependiendo si es Hülkenberg o Bottas, dentro de esta rumorología, pues habrían otros espacios, ¿no? Si es Bottas, pues habría un espacio en Williams, y ese espacio en Williams se dice de que lo podría ocupar Button, con lo cual abriría un espacio en McLaren que se habla de que lo podría ocupar o Stefan Baldon o Kevin Magnussen, que ya es tercer piloto y que ha estado a punto de correr esta temporada en McLaren ya en detrimento de Button, ¿no? Y por otra parte, otra vertiente, si es Hülkenberg el que va a Ferrari, se abriría un hueco en Force India, y ahí sí que parece más seguro de que si se abre un hueco en Force India, el que lo ocupe sea Pascal Wehrlein, porque es un piloto digamos, auspiciado por Mercedes, y a Mercedes le agrada la idea de que haga kilómetros con un equipo al que ellos suministran los motores. De hecho, Pascal Wehrlein ya ha hecho test en pretemporada y durante estas 2 jornadas de test que ha habido esta temporada, con lo cual pues un win-win para Mercedes, ¿no? Meter ahí a Pascal Wehrlein en vistas de que igual pueda sustituir en un punto dado en el equipo oficial a Rosberg o Hamilton. Ya a partir de ahí pues habría otros huecos y tal, pero digamos que la línea base serían esas. Bueno, como decimos, esto partiendo siempre de la hipótesis para el año que viene, con Kimi Räikkönen fuera de Ferrari y fuera de la Fórmula 1, como decía Manuel. Estas son las noticias breves, las hemos recogido un poco aquí pues para no olvidarnos de ellas durante el verano, y ahora lo que vamos a hacer es entrar en lo que ha sido el Gran Premio de Hungría. Gran Premio de Hungría que, bueno, Manuel ya nos comentó en el pit stop que se publicó pues después de los libres 2 y antes de los libres 3. Entonces, Manuel, si te parece, retomamos desde ahí por si hubo algo en los libres 3 que llamase la atención, y ya enlazamos con la clasificación. ¿Te parece? La mañana, la verdad, ninguna sorpresa. Volvió a marcar Lewis Hamilton el mejor tiempo. Eso sí, Rosberg más cerca de Hamilton, porque el viernes estuvo bastante más retrasado y Rosberg el viernes estuvo descontento con el setup del coche, ¿no? Pero en los libres 3 ya se consiguió aproximar a Hamilton que esta carrera de Hungría es donde más ha ganado en lo que lleva de carrera deportiva en la Fórmula 1, y es un circuito de sus favoritos en cuanto a resultados, ¿no? Y después de los Mercedes, pues lo habitual, Vettel con el Ferrari, y hay un mejunje de pilotos y escuderías, desde el Red Bull de Kvyat, el Toro Rosso de Carlos Sainz, el Force India de Hülkenberg, otro Toro Rosso, y también por ahí conseguía meterse Fernando Alonso con el McLaren,
que quizás después hablaremos al final del transcurso de la carrera, pero con esta de Hungría pasamos el Ecuador de la temporada y ha sido, yo creo que el primer fin de semana real sin graves problemas que ha tenido McLaren en todo lo que va de año, ¿no? Y estamos hablando de finales de julio, ¿no? Y que nos repetimos, bueno, yo me repito, pero habla a las claras de los problemas que ha tenido McLaren para tener algo potable los 3 días que dura un fin de semana de Gran Premio. Y ya metidos en clasificación, no deja de ser curioso al respecto de McLaren que tanto el viernes como el sábado por la mañana no manifestaron problemas graves y justo se fueron a manifestar el viernes, ¿no? Digo, el sábado en la clasificación, porque en la Q1 se quedaron los habituales, Stevens, Roberto Meri, Felipe Nasser y Marcos Ericsson, pero también los acompañaba a estos 4 Jason Button, porque al parecer tenía un problema de software o no sé qué historia rara que impidió optimizar el uso de la unidad de potencia a todo lo que pudieron y no pudo conseguir el tiempo para pasar a la Q2, ¿no? En la Q2, otro problema para Fernando Alonso. Como decía antes, ningún problema de lo que iba de Gran Premio. Justo el coche se le paró. De hecho, nos dejó una de las imágenes del Gran Premio. Fernando intentando empujar el coche para llegar lo más deprisa a boxes e intentar salir, pero resulta que en clasificación hay una norma que si el coche se queda parado, aunque consigas entrar otra vez a boxes y una hipotética reparación, pues si te quedas parado en pista no puedes salir en clasificación, con lo cual nos dejó esa imagen del ímpetu de Fernando yo creo que quizás era consciente de que tenía posibilidades reales por el contexto, ¿no? Hungría, como era el circuito, de lograr algún resultado potable, pero bueno, la impotencia de que el coche se pare por 10ª vez y encima sumado a esa norma, pues le impedía intentar pasar a la Q3. Con lo cual Fernando quedaba 15º, 14 quedaba Maldonado, 13º Sergio Pérez, 12º Carlos Sainz, que quizás es una pequeña decepción viendo cómo fueron los libres que Carlos no consiguiera pasar a la Q3. 11º fue Hülkenberg y ya en la Q3 10º fue Grosjean, 9º Max Verstappen, 8º Felipe Massa, 7º Dani Kvyat, 6º Valtteri Bottas, 5º Raikkonen, 4º Ricardo, buena clasificación para el Red Bull de Ricardo, 3º Vettel, 6º Rosberg y Hamilton otra pole más, la 5ª que acumulaba consecutivamente, con lo cual se une a los pentapoleman consecutivos que había en la parrilla junto a Alonso y Vettel, los únicos que de la parrilla que consiguen 5 poles consecutivas en una temporada. Y con esa premisa vamos a pasar al domingo de carrera con a priori un Hamilton que en la Q3 de la pole volvió a marcar diferencias con Rosberg, más de medio segundo, distancias largas, y la verdad es que la carrera pintaba con una victoria fácil de Hamilton, seguido de un Rosberg a lo que le dejara Hamilton, y por detrás pues igual podíamos ver una pelea interesante entre los Ferrari y los Red Bull, poco más de sí, o al menos esa era mi idea después de ver la clasificación, pero la carrera fue otra historia totalmente diferente. Pues la carrera, como comentamos, una de las más movidas y de las más interesantes de esta temporada, comenzaba ya pues apuntando maneras. Lewis Hamilton en primera posición y su compañero de equipo en segunda perdían en la salida con los Ferrari. Sebastián Vettel se ponía en primera posición, Kimi Räikkönen se ponía segundo y Hamilton y Rosberg peleaban entre sí por la posición, y teníamos ya pues el primer problema para Mercedes y el segundo ya directamente en las primeras curvas, y es que Nico Rosberg tenía mejor posición para mantener la tercera plaza, y Lewis Hamilton, que yo creo que luego tendremos que hablar largo y tendido sobre cómo ha corrido en esta carrera, pues intentaba hacer un adelantamiento imposible y le ha salido mal, ha pisado pues la tierra de fuera del circuito y se ha salido. Ahí ha perdido bastantes posiciones.
digamos que es lo más destacable en estas primeras vueltas, en las cuales bueno, pues teníamos a Sebastian Vettel, que se colocaba en primera posición, Kimi segundo, Rosberg mantenía la tercera, Valtteri Bottas estaba cuarto, Nico Hülkenberg estaba en una quinta posición, muy bien en la salida, y luego ya venían pues Kvyat, Ricciardo, Checo Pérez, Felipe Massa, y veíamos pues eso, que los Ferrari pues avanzaban bien, sin muchos problemas para empezar a abrir algo de hueco, y que durante el primer tercio de carrera, quitando la salida, no tuvieron bueno, pues demasiado trabajo en cuanto a defender posiciones, ni más que pues esperar al primer cambio, que más o menos llegaba sobre la vuelta 20-22, en el cual pues tenían que defenderse un poco del equipo Mercedes. Hamilton, como no había tenido más problema que salirse de pista en estas primeras 20 vueltas, pues su misión ha sido ir recuperando posiciones, cosa que ha hecho fácilmente, y que bueno, pues como empezaba a quedarse un poquito atascado, el esfuerzo de los neumáticos, del motor, estar tanto tiempo detrás de coches, decidió hacer un cambio de los más rápidos de neumáticos a la vuelta 20, cosa que otros pilotos pues esperaron un poquito más, los que iban en cabeza, vuelta más o menos 22, forzados un poquito pues por el cambio de Lewis, y que bueno, pues teníamos ahí un poco esa lucha, ¿no? Por cambiar neumáticos antes, por no caer en una trampa de los rivales. Veíamos que después de ese cambio de neumáticos, Hamilton ya pues conseguía sacarse pilotos de en medio, apuntaba hacia las plazas de delante, y que la verdad es que no tenía demasiados problemas en alcanzar a Ricciardo, por ejemplo, acercarse a Nico, y que bueno, pues más o menos la lucha que teníamos, la emoción que teníamos era en esa línea. En las primeras posiciones, Vettel y Kimi Räikkönen no parecían peligrar. Más o menos pues a mitad de la carrera veíamos que teníamos ya algún problema en el equipo Ferrari. Kimi Räikkönen hablaba de que tenía problemas de potencia, empezábamos a verlo un poco lento, se hablaba ya de la unidad del ERS, cosa que confirmábamos poco más tarde, cuando teníamos pues el mayor incidente y lo que ha propiciado la mayor locura en esta carrera. Como os podéis imaginar, un safety car, vuelta 43, en la línea de meta, Nico Hülkenberg, que venía pues sin mayor problema, parecía, de repente el alerón delantero, lo que es el ala del alerón delantero, se despega del morro, cae. Juan nos lo comentaba antes de grabar, que le parecía impresionante cómo caía exactamente todo por los dos lados al mismo tiempo, caía plano el alerón delantero, se metía debajo del coche, con lo cual pues eliminaba las ruedas de delante del coche de Nico, lo levantaba en el aire, con lo cual lo único que ha podido hacer es intentar frenar, cosa que tampoco ha conseguido demasiado, posiblemente unos 150-200 kilómetros por hora habrá llegado al muro de final de recta, pensando bueno, pues que la recta iría pues a unos 300 y poco. La reducción ha sido poca, ha tenido mucha suerte, ha golpeado contra una doble protección de neumáticos, y en un primer momento ha salido el safety car virtual, cosa que parece que ya se está estandarizando para luego, pues dado que ha dejado mucho trozo de fibra de carbono en la línea de recta, en una zona bastante complicada, pues han tenido que salir a limpiarlo y han desplegado el safety car real. Hemos visto cómo incluso pues han pasado en alguna vuelta para poder hacer algo más seguro el tema de la limpieza de la pista. Han pasado los coches por boxes detrás del safety car, y que muchos de los coches pues aprovecharon, si no habían cambiado neumáticos ya, para hacer ese cambio de neumáticos, y en el relanzamiento de la carrera poder disponer de unos neumáticos nuevos. Como decía, Kimi Räikkönen llegaba a ese safety car con problemas,
se confirmaba que era el ERS. Desde el equipo Ferrari pues le daban vueltas a qué se podía hacer, y lo teníamos pues como un punto a seguir en el momento en el que se relanzase la carrera. Efectivamente, al relanzarse la carrera, Kimi Räikkönen es incapaz de luchar con el 100% del coche y empieza a perder posiciones. En estos momentos pues Hamilton también se dedicaba a recuperar todo lo que no había podido recuperar antes en la pista, que ya le quedaba poco, pero teníamos ahí un pequeño problema entre Hamilton y Ricciardo, al cual Hamilton pasaba, pero había un pequeño toque. Ricciardo no tenía mayores problemas que alguna pérdida de algún trozo de fibra del Red Bull, pero que Hamilton necesitaba entrar en boxes para cambiar el morro del coche, volviendo a salir retrasado. La verdad es que la suerte no ha acompañado a Hamilton y tampoco ha tenido pues mucha fortuna con los incidentes en los que no ha provocado por fallos suyos, ¿no? Veíamos que Kimi intentaba poner solución al problema del KERS, del ERS en este caso. El equipo Ferrari lo llamó a boxes, pararon el coche en boxes, lo apagaron, hicieron un reinicio del coche, unos 15 segundos tardaron en toda la maniobra, y volvieron a arrancar el coche para salir a pista. Realmente el problema no se soluciona, con lo cual Kimi Räikkönen poco después se retira para conservar ese motor. Quedaría más o menos unas 15 vueltas y la verdad es que la carrera estaba bastante movidita. Teníamos pues algunas sanciones a la espera de que se confirmasen, teníamos bastantes investigaciones. La verdad es que es un gran premio en el cual yo creo que se han puesto muchos carteles de que se estaba investigando. No sé si para justificar un poco el trabajo que estaban haciendo los comisarios, pero sí que hemos visto pues que parece que estuvieron bastante activos durante la carrera. Lo que teníamos pues ya para casi en esta recta final de carrera era Vettel en primera posición, a Nico Rosberg se había conseguido poner segundo, Ricciardo iba en tercera posición, pues con un ascenso importante y con suerte de no haberse visto perjudicado con el golpe con Hamilton. Y luego teníamos a su compañero de equipo, a Daniel Kvyat, que pues en una conversación de equipo previamente, algo que no comentamos, sí que se informó pues para que no pelearan entre sí, porque Ricciardo llevaba un ritmo más fuerte y que Dani Kvyat pues lo respetó. Luego teníamos a Verstappen en quinta posición, Fernando Alonso que venía en sexta, que la verdad es que estaba haciendo un excelente Gran Premio. Había tenido un pequeño incidente con un pinchazo en una rueda, un pinchazo mínimo porque no se había llegado a destrozar el neumático, con lo cual tuvo que adelantar un poco su cambio, pero no le marcó significativamente. La fiabilidad del coche fantástica, no ha tenido problemas y estaba haciendo una gran carrera. En séptima posición venía Romain Grosjean, que estaba seguido de Jenson Button, también pues demostrando el que el McLaren en esta carrera estaba funcionando bien. Teníamos a Ericsson y teníamos a Sainz, que había estado peleando con Fernando Alonso pero se había visto con problemas. Finalmente Carlos Sainz sí que se tuvo que volver a retirar. Y en esta parte final, a falta de 5 vueltas, lo que teníamos era el último cambio bastante importante que teníamos, en el que Dani Ricciardo, recordemos que iba en tercera posición, ya muy cerca de Nico Rosberg, se lanza a la línea en la recta de meta, se va muy largo, digamos que termina yéndose hacia el exterior de la primera curva. Nico pues consigue frenar sin problemas, no se le mete en el carril, y lo que pasa es que cuando enfila esa primera recta con Ricciardo, pues que ya se ha pasado de la frenada, resulta que Ricciardo vuelve hacia la posición, o sea, hacia la trazada real. Nico también quiere ir hacia la trazada
y lo que ocurre es que los dos coches, bueno, pues Nico se le mete delante a Ricciardo pierde el alerón contra la parte trasera de Rosberg sufre un pinchazo, o sea, destroza el neumático trasero derecho, si no recuerdo mal. Nada más empezar la vuelta, estaban en la primera curva, con lo cual pierde muchísimo tiempo para llegar a boxes y poner un neumático más. Y Ricciardo pues acaba con el morro destrozado y tiene que ir a cambiar el morro, aunque no tiene tantos problemas para llegar a boxes. Con esto, pues prácticamente finalizamos la carrera, en la que Vettel ha quedado en primera posición sin sufrir ningún problema, ningún percance. Daniel Kvyat se ve beneficiado del fallo de su compañero y de Nico Rosberg, quedando en segunda posición. Dani Ricciardo, después de pasar por boxes y cambiar ese morro, consigue mantener la tercera posición. Max Verstappen consigue llegar en cuarta posición, un gran resultado. Fernando Alonso entra en quinta posición, mejor resultado en esta temporada. Hamilton en las últimas vueltas más o menos iba recuperando, recordemos que había vuelto a entrar en la 13ª posición. Si el Gran Premio durase un poco más, pues habría conseguido recuperar seguramente pues la posición por lo menos de Fernando y de Verstappen, pero bueno, quedaba en sexta posición. Romain Grosjean quedaba séptimo, Nico Rosberg octavo después del cambio de neumático. Jenson Button con el otro McLaren entraba en novena posición y Marcus Ericsson cerraba en 10ª posición. Y eso es lo que ha pasado. Emanuel, yo no sé si le das un repaso pequeño. Las penalizaciones que hemos tenido en esta carrera, que han sido unas cuantas, no sé si destacamos algo de ahí. Pues penalizaciones, el que se lleva la palma como siempre, Pastor Maldonado, que llevaba unas carreras tranquilito, pero aquí en Hungría se ha desatado porque acumulaba hasta 3, ¿no? Por empezar, en principio, antes de comentar el Maldonado, antes en la vuelta inicial, cuando iba a arrancar la salida, la carrera se tuvo que volver a hacer la salida, con lo cual perdíamos una vuelta de carrera porque Massa se colocó mal en la parrilla, que no es la primera vez que le pasa a Massa. Y yo es de estas cosas de que me digas un piloto, no sé, en la GP3 o uno de estos que con 13 años, una cosa así, la primera vez que se colocan en parrilla, vale, venga, va, no, están creciendo y tal, pero es que es Massa, que lleva media vida en Fórmula 1 y que se coloque mal en parrilla. Yo por estas cosas directamente le quito la superlicencia, o sea... Perdona, Manuel, se colocó mal en parrilla, no como todos pensaríamos que se coloca mal uno en parrilla, ¿no? Por delante, sino que se colocó mal por detrás. Y si yo no me estoy equivocando, creo que vi la imagen en televisión bastante por detrás de la parrilla, o sea, de la caja pintada en el suelo que hay, pues para marcar el dónde tiene que estar todo el tren delantero del coche. Se colocó por detrás de eso incluso, o sea, con pues por lo menos un metro y medio por detrás de donde debería estar. Estas cosas, como decía, yo quitaba superlicencia. O sea, que haya un adelantamiento, se toquen pilotos, cosas así, vale, o sea, es lo que quiero ver, lucha y tal, y si desemboca en un pequeño colisión, pues mala suerte, ¿no? Pero que no te sepas colocar en parrilla, fuera superlicencia, mira, pues te estudias otra vez las normas, porque no se puede permitir una cosa de estas. Una sanción que fue de 5 segundos a sumar en su primera parada en boxes, ¿no? Perdona, Emma, que te interrumpa un momento, pero simplemente un apunte, que yo no acabo de comprender por qué cuando alguien se coloca delante la salida se da de forma normal y luego sancionan al piloto, y sin embargo cuando se coloca hacia atrás de la línea de salida que tiene marcada, hay que dar de nuevo una vuelta de formación. Eso fue lo que me extrañó. No sé si tenéis algún tipo de explicación al respecto. Yo obviamente no conozco el reglamento como, o sea, igual bien explicado, pero vaya. Imagino porque si se posiciona adelante, digamos que perjudicados
Sí, los de delante que lo pueden adelantar, pero no hay un perjudicado de forma directa. Pero si se queda retrasado, como en este caso, el que está detrás de su parrilla, en la parrilla, pues ve su campo de acción reducido Sí, de forma reducida. Y aparte también esto tiene que ver si el director de carrera lo informa, ¿no? Si informan a Charlie White, digo, mira, que hay un coche colocado mal. Entonces, si le informan a tiempo, el procedimiento de salida se vuelve a realizar, ¿no? Que en todas estas veces que tú comentas, Juan, veces que ha pasado esto, creo que no le llegó el aviso a Charlie Whiting a tiempo y al final decidió salir de todas formas. Aunque viendo cómo se larga hasta la FIA, como por ejemplo lo que pasó en Austria con las sanciones a Alonso, cualquiera se fía aquí cuál es el criterio, porque aquí se tienen que compaginar horarios de televisión y tal, y a veces pues mira, echan la vista gorda y a correr, ¿no? En este caso decidieron volver a hacer el procedimiento de salida y quitar una vuelta efectiva de carrera y a otra cosa, ¿no? Siguiendo con las penalizaciones, después de esta de 5 segundos de la masa, el otro que le cayó una penalización fue a Romain Grosjean por un pit stop inseguro. Le cayeron 5 segundos de penalización y 2 puntos en el carnet de pilotos. Después ya empezamos con la tríada de Maldonado, una sanción, un drive-thru por ocasionar una colisión con Sergio Pérez y 2 puntos en este carnet. Después otra para Maldonado por exceder el límite de velocidad en el pit lane. Otro drive-thru para él. Después otro. En este caso no sé la diferencia porque a Kimi Räikkönen imagino que será la velocidad por encima que sobrepuso, porque a Kimi Räikkönen también excedió el límite de velocidad en el pit lane y en cambio a Kimi solo le pusieron una sanción de 5 segundos, mientras que a Maldonado sí que fue un drive-thru, ¿no? Después a Verstappen por ir más rápido en periodo de safety car de lo permitido, un drive-thru y 3 puntos de carnet. Estas cosas sí que empiezan a ser serias. O sea, por lo que decía antes, no colocarse en parrilla, ir más rápido de lo debido en safety car, adelantar en safety car, adelantar con bandera en roja. Por estas cosas yo directamente quitaba la superlicencia. Es como el ADN. Es como a los niños que se les enseñas 4 cosas de pequeños, ¿no? Que no maten y todas estas cosas de bien y mal. Pues aquí un piloto desde parbolito le enseñan que en bandera roja no se adelanta, con safety car no se adelanta, hay que colocarse bien en parrilla. Si no las cumples, pues fuera superlicencia, hay que volver a reeducar a ese piloto. Y esto fue una de las cosas que le pasó a Max Verstappen. Después a Lewis Hamilton también le cayó un drive-thru por causar una colisión con Ricardo, drive-thru y 2 puntos para el carnet. Después, ya para finalizar la tríada de Maldonado, sanción por adelantar en el safety car, por adelantar además a Will Stevens, 10 segundos de penalización para Maldonado. Y aquí ya se acababa la tríada para Maldonado. Un Maldonado que después, al finalizar la carrera, aún tenía la cara dura de decir de que la FIA fue muy riguroso con él. No sé en qué demonios estaba pensando Maldonado cuando manifestó esas declaraciones, porque que me digas que son incidentes de carrera donde puede entrar lo subjetivo un poco y tal, vale, pero exceder el límite de velocidad en el pit lane y adelantar con safety car, eso no entra subjetivo ni nada de eso. O sea, eso es impepinable. Y es, como decía antes, para quitarle la superlicencia, porque estas cosas no se deben permitir. Y aparte van contra la seguridad en unas fechas que la parrilla está muy sensible después de lo de Bianchi, ¿no? Después, ya para ir acabando con las sanciones, el último que tuvo una sanción fue Kvyat, porque adelantó a Hamilton por fuera de la pista y con lo cual obtuvo una ventaja y le pusieron 10 segundos de penalización y 2 puntos en el carnet, que en el caso de Kvyat
pues no cumplió en una parada en boxes porque ya era final de carrera y se le sumó a su tiempo final, ¿no? Después quedaron varios sin sancionar que no tuvieron acción, como por ejemplo el toque de Ricciardo y Rosberg hacia final de carrera, y también un toque entre Verstappen y Bottas. Claro, pues comentado ya cómo ha quedado la carrera, cómo han quedado las sanciones, que en esta pues era importante por el número de ellas que hemos tenido. Yo creo que ahora lo que nos hace falta es que comentéis vuestras opiniones de la carrera, y yo creo que lo que podemos hacer es empezar por Gerardo, que al principio del podcast dije que no estaba, pero se nos ha incorporado ahora mismo. Muy buenas, Gerardo. Muy buenas noches, chicos. ¿Cómo estáis? Pues ahora mismo expectantes y, bueno, habrás visto la carrera, ¿no? Tuve la suerte de ver la carrera, porque a veces pues hay carreras que te pierdes y lo lamentas, pero hay carreras que te pierdes y lo lamentas de verdad. Y yo creo que esta fue una de las últimas de este tipo de carreras, de las que no quieres perderte, porque tal vez sea de las 4 mejores carreras que podamos enfrentarnos en toda la temporada. Al menos yo hacía tiempo que no recordaba una carrera así de emocionante, ya sea por sanciones, por conducción, por trazado, pero no sé, yo al menos disfruté muchísimo de esta carrera. Bueno, pues aprovéchate, te damos la voz cantante en esta primera turno de intervención, y mójate un poco también pues con, por ejemplo, el incidente de Ricciardo y de Nico Rosberg, por ejemplo, que acaba de comentar también Manuel. Por ejemplo, a ver, aquí hay dos lecturas que yo he hecho en falta ahí, ¿no? Es decir, por una parte, sí, las imágenes para un aficionado simple pues pueden demostrar o pueden hacernos parecer que Ricciardo debía haber sido sancionado, es decir, porque al fin y al cabo se parecía mucho a otro toque que habían tenido, si no hay mal, con Hamilton, puede ser, unas vueltas antes. Sí. Exacto, con Hamilton y Ricciardo, donde Hamilton sí fue sancionado, sí, ¿verdad? Vale, pues entonces ves este nuevo lance de partido y dices, bueno, pues es muy parecido al otro. Realmente, primero, no somos comisarios, no tenemos todos los datos como para poder sancionar o no. Y luego está un poquito mi convicción de que creo que se está muchas veces sobresancionando muchos aspectos de la Fórmula 1. Y que si queremos ver emoción, pues la emoción viene del riesgo, y si queremos que los pilotos se arriesguen, hasta cierto punto, por supuesto, es decir, manteniendo la seguridad, pero yo creo que aquí, por ejemplo, la seguridad no fue comprometida, o no se hizo ninguna locura para comprometerse, pues ya está, son lances de partido, ¿qué vamos a hacer? Así que yo no hubiera sancionado personalmente ni a Lewis Hamilton en la acción parecida anterior, ni tampoco a Ricciardo en esta, por ejemplo, ¿verdad? Eso es mi punto de vista. Pero perdona, Gerardo, pero sí en la de Maldonado con Sergio Pérez. Es que es complicado. Mira, yo escuchaba creo que era Josep Lluís Merlós en Movistar TV, diciendo que muchas veces nos quejamos de los comisarios, pero que aquí habían tenido un trabajo realmente difícil para discernir entre lo que era y lo que no era sancionable. A ver, me parecen muy parecidas. Quiero decir, el que tú te abras más, te abras un poco menos, creas que el carril es tuyo, creas que no, es complicado, es complicado. Yo, si alguien me tendría que convencer para cambiar mi opinión, y mi opinión por defecto sería no sancionar este tipo de acciones. Es decir, donde, a ver, ahora se me viene a la mente, no sé si recordáis, creo que fue el último año que Michael Schumacher estuvo en activo, aquella encerrona que le hizo a Barrichello. ¿Os acordáis? No me acuerdo en qué circuito. Sí, en Hungría, aquí. Pero en una recta. En Hungría, fíjate. Pues en la recta final, donde se lo llevó al césped y no lo reventó porque, no sé, porque no quiso, ¿vale? Eso es algo muy diferente a lo que vimos. Ahí vimos una intención de hacer daño, una intención de aprovecharse de la circunstancia. Lo demás, para mí, son lances de carrera. No deberían estar sancionados. Hasta que algún día
alguien me convenza con los argumentos necesarios de lo contrario. Sí, de lo contrario. sí, yo aquí en este tipo de sanciones veo un poco de jurisprudencia, pero claro, hablando de jurisprudencia en la FIA, es decir, palabras mayores, pero me voy a explicar. Por ejemplo, en el caso de la de Sergio Pérez y Maldonado y Hamilton y Ricardo, hay cierta similitud. Y en el caso de Ricardo y Rosberg, por ejemplo, tenemos el caso de Bélgica del año pasado, el famoso toque de Rosberg con Hamilton. También similar, y en las dos no hubo sanción. Y en cambio en las otras... también lo decía Merlos en la retransmisión de Movistar, que para un aficionado casual de Fórmula 1 dices, bueno, esto tiene que ser sancionado, pero quizás para un aficionado un poco más maduro son detalles, pero igual sí que se aprecian esos detalles que marcan la diferencia entre ser sancionado y no ser sancionado. Sí, se pueden ver, pero yo por eso, es decir, mi juicio es, luego a veces no nos quejamos de que están a 5 metros y no intenta y no se lanza y ves un hueco y por qué no se tira y lo tiene que intentar. O sea, no nos quejamos luego a veces de eso. Quiero decir, y les estamos fomentando justo lo contrario, el tened miedo, el no lo hagáis, ya no porque salga mal, porque tú dices, bueno, yo me la puedo jugar, el que está delante me está cerrando, también se la juega, sino porque encima me sancionen. Ahí voy. ¿Realmente tiene sentido eso? Para mí no. Por supuesto, es decir, hay que sancionar según qué barbaridades, según qué cosas, para que ningún piloto se venga encima y piense que el circuito es suyo. Pero hay un margen para hacer las carreras un pelín más atrevidas vamos, quiero decir, ¿os acordáis? Muchísimo mejor que yo. Creo que fue el último mundial que ganó Ayrton Senna. ¿Cómo lo ganó? ¿O me estoy equivocando? ¿No os acordáis de esa salida con Alain Prost? Sí, que se llevó puesto a... Sí, o sea, primera curva, me lo llevo puesto, lo saco fuera y como él no suma puntos y yo tampoco, ganó el mundial. Y desde luego, Ger, un antecedente, pero muchísimo más reciente, es unas vueltas antes en esta misma carrera, el cómo Ricciardo hizo la misma maniobra, se tiró pues apurando todo lo posible la frenada en la recta de meta, y como hizo pues algún adelantamiento que, vamos, a nosotros nos ha levantado del asiento viendo la carrera y aplaudir con las orejas. O sea, no podemos aplaudir cuando sale bien y criticar que haya hecho eso pues cuando sale mal, ¿no? Yo creo que ese lance de carrera está bien que no hayan sancionado a nadie. Nico Rosberg podría haber levantado, Dani Ricciardo podría haber sido más prudente a la hora de adelantar, pero es eso, o sea, si se es más prudente, se dan vueltas en el mismo orden en el que se sale, se va despacito para que no pase nada y adiós, muy buenas a la carrera. Ahí voy. Cosas que salen mal y son sancionadas, si llegan a salir bien, como tú dices, Dani, nos levantamos de la silla para gritar y para decir qué espectáculo esto es la Fórmula 1. Pues si quieres tener eso, también tienes que tener los fallos. Que suficiente castigo es para el piloto que lo intenta y le sale mal, y suficiente derecho a equivocarse tiene el que recibe el golpe en otra carrera. Es decir, bueno, pues a mí me hacen esto, yo intentaré hacerlo más adelante y a ver qué tal, que nadie se queje. Pero es que encima le sancionas. Entonces dices, no, ¿sabes qué? Yo tengo un segundo puesto, tengo un cuarto puesto y voy a por el podio. Y me arriesgo a que si sale mal, a lo mejor sigo corriendo porque los coches no se hacen nada, pero a mí me colocan un drive-thru y pierdo el cuarto puesto. Pues no me compensa el riesgo con el tercero. Yo no estoy demasiado de acuerdo. O sea, bueno, por un lado, para mí esta carrera es de las pocas en las que estoy plenamente de acuerdo con todas las decisiones que se tomaron, en el sentido de que yo sí amonestaría a Checo, lo mismo a Hamilton y sin embargo no a Ricciardo, porque me da la sensación de que Ricciardo, una vez se pasa de frenada, lo único que hace es recuperarse y es prácticamente
Rosberg el que se da contra Ricciardo, no Ricciardo el que se da contra Rosberg. Es decir, Rosberg, viendo cómo iba la cosa, le podía haber dejado medio metro. Entonces, en ese sentido, creo que eso... para mí esa es lance de carrera, mientras que el resto no. Vamos a ver, yo no voy a decir que... o voy a estar en contra de que los pilotos arriesguen y todo eso, ¿no? Pero lo que está claro es que cuando hay un perjudicado claro, a mí me da la sensación de que sí que tiene que haber cierta justicia con respecto a lo que ha pasado. Yo entiendo que ningún piloto tiene la intención de provocar un accidente. Se puede arriesgar más o menos, pero desde luego su intención no es la de tener un accidente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que por culpa de tu mala acción, entre comillas, ya sea pues porque has calculado mal o por lo que sea, o por mala suerte, le has fastidiado, por ejemplo, la carrera de otro piloto. Pasa muchísimas veces. Imaginamos que en este caso sí que Ricciardo hubiese tenido culpa, ¿no? O lo hubiesen considerado así. Bueno, pues resulta que Ricciardo de cuarto acaba tercero y Rosberg prácticamente ha perdido el Mundial, si no es que no lo tenía ya perdido. Es decir, las consecuencias que acarrean tus acciones de alguna forma también tienen que ser medidas, ¿no? Ahí entramos. Es que muchas veces no se sanciona la razón, sino que se sanciona a veces la consecuencia. Claro, o sea, pero es que es lógico. O sea, yo no vas a sancionar que alguien lo haga mal, porque es que son pilotos y lo tienen que hacer mal, pero sí la consecuencia. Porque la intención está claramente no se sanciona. Pero el reglamento está puesto para lo que se sancione sea el motivo, no la razón. Porque, a ver, si yo me doy un trompazo contigo y si el coche está bien, el otro aguanta, genial. Pero si me doy un trompazo con el otro y le destrozo el coche y abandona la carrera, en un caso no me sancionan y en otro sí. O sea, ya sé que es algo extremo, ¿no? Pero... Pues es que debe ser así. Mira, debe ser así. Sí, dime. Juan, yo mira, dos cosas digo. Es decir, tú hablas bueno, centrándonos en el tema de Ricciardo. Primero, Ricciardo sí se equivoca porque toma la frenada de esa curva fatal, es decir, frena fatal esa curva. Segundo, si no se llama Ricciardo y se llama Maldonado, lo sancionan. ¿Por qué? Porque lo que hubieran dicho es que antes de reincorporarse otra vez a la pista, es que no llega a salir, su salida, sí, pero después de destrozar, digamos, la trazada normal de esa curva, es decir, tiene que mirar y tiene que ir con precaución. O sea, quiero decir, se podía haber visto desde otro punto de vista. ¿Tú crees que Ricciardo pudo haber impedido el accidente de alguna manera? Una vez que ya ha cometido el error de frenar. Y te digo más, ¿y crees que Rosberg pudo haberlo evitado? Lo pueden haber evitado seguramente los Ricciardo, una vez se pasa de frenada, dos. ya no puede evitarlo, a no ser que siguiera recto. Y se saliese completamente de la pista y dijese, pues nada, o sea... Tal y como yo lo recuerdo, es decir, podía haberse quedado todavía sobre el piano de la curva y pero si es que ya iba decelerando. O sea, si es que si tú... O sea, mira la repetición. O sea, realmente es Rosberg el que impacta contra Ricciardo, porque es que no le da ni medio metro. O sea, es que yo me imagino que Rosberg, con la carrerita que llevaba, con el coche que no le iba ni para atrás, otra vez que podía haber dado un golpe en la mesa y dejar claro, aquí estoy yo, y se ve otra vez otra carrera, otra oportunidad perdida, ve que encima le adelanta Ricciardo el tío no fue ni... Mira, yo parto de la base, Juan, de que si un tío como Rosberg, con la experiencia de Rosberg, decide que hay que acelerar en esa curva y que hay que coger esa trazada, es porque él espera que Ricciardo haga otra maniobra. Es decir, y que Ricciardo, es decir, se ha pasado, pero cuando termina de pasarse, empieza ya a acelerar y empieza ya a volver a meterse a saco otra vez dentro de la trazada normal de la curva y de la trazada normal del circuito. Y ahí yo creo que es donde Rosberg esperaba. Quiero decir, es algo muy discutible y yo, por supuesto, no pondría la mano en el fuego por una decisión así. Pero hoy que yo que estoy recordando el pasado y voy a recordar a los hermanos Schumacher, es decir, tenemos casos diferentes. Hace 10 años había un piloto por ahí que era Ralf Schumacher,
Muy lo amigo conocéis. de Fernando Alonso. Sí, muy Al revés, vale. entiendas el orden. Hay una, es decir, resulta que a un piloto lo sancionas por ser agresivo, que bueno, que se le puede llegar a sancionar, y luego a este tío, que si ahora, es decir, que directamente se le dejaba hacer cualquier cosa. Se le dejaba hacer cualquier cosa hasta el punto en el que los fans nos preguntábamos que cómo podía ser que siguiera corriendo en Fórmula 1. Es decir, me ocurre este nombre, pero hemos tenido otros casos de pilotos que dices, pero qué barbaridad. Es decir, dentro de todo, es decir, por ejemplo, ahora mismo, nosotros que nos metemos y a veces hasta casi diría nos mofamos un poco de Pastor Maldonado, si volviera a correr Fórmula 1 Montoya, vamos, es que no acaba ninguna carrera. Pero no acaba ninguna carrera de las sanciones que le pondrían. Porque resulta que estamos, ya digo, sancionando y cargándonos esa parte del espectáculo. Es decir, que sí que es muy bonito, es decir, y que si me llega a escuchar algún día un piloto de Fórmula 1 me diría, sí, súbete tú ahí y recibe golpes a 200 kilómetros por hora cuando solo tienes ahí un trocito de fibra de carbono. Que lo entiendo. Pero entonces lo que tenemos que hacer es transformar, ¿no? Transponer el reglamento del baloncesto y ponerlo encima de la Fórmula 1. Y que cada vez que haya un contacto, un rueda con rueda, un frenazo de delante para... Ya está, ¡pum! Personal, para afuera. No, pero precisamente es lo que digo yo. O sea, no es cada vez que haya un contacto, pero sí cada vez que haya un contacto y resulta que hayas perjudicado seriamente al otro. A mí lo de sancionar la consecuencia no me gusta mucho. Eso es muy peligroso. Como dice Jerez, eso es muy entramos peligroso. en un terreno Pero es que donde, entonces claro, no puedes sancionar nada, porque está claro que la intención no la puedes sancionar. Ninguno tiene la intención de chocar, salvo casos extremos como el que decís antes de Ayrton Senna con Prost. Pues entonces no lo sanciones. Pero entonces olvídate de las sanciones. Entonces, no hay es decir, sanciones. Pero escúchame, entonces entramos en un punto en el que yo soy un Mercedes y de repente tengo que adelantar a un McLaren que se me ha colado por ahí, como resultó en esta carrera, y dices, ¿qué se juega McLaren? Absolutamente nada. Entonces lo puedo intentar, porque las consecuencias no van a ser graves. Pero fíjate, ahora me encuentro con un Ferrari, estos van detrás del Mundial. Se puede entender que si me lo intento cargar, voy a intentar ganar el Mundial de Constructores a raíz de este accidente. Entonces no lo puedo hacer. Entonces ya entras en un juicio de valores de entender, ¿sabes? Es decir, o por ejemplo, yo qué sé, un Toro Rosso, no, justamente este año, pero un Force India y un Sauber. Podrían estar dándose de hostias porque consecuencias graves no van a tener ninguno. Quiero decir, no se juegan nada. Es peligroso. Imagínate que a nosotros se nos ¿cómo se dice? Se nos acusara en función de las consecuencias. Quiero decir, usted ha tenido un accidente con este señor. ¿Qué hacía usted? Pasear. No pasa nada. ¿Dónde iba? A mi boda. Esto es mucho más grave. De hecho tenemos Es el ejemplo peligroso, perfecto es en peligroso. Mónaco con la sanción de Alonso y Hülkenberg, donde la consecuencia fue que Hülkenberg abandonó la carrera. Y en el caso de Ricciardo y Raikkonen, yo creo que las circunstancias son, no digo 100% iguales, pero un 90% clavadas. La consecuencia fue que Raikkonen aguantó sin problemas la carrera, pero en un caso hubo sanción y en otro no. ¿Cuál es la diferencia ahí? La consecuencia y que hay diferentes comisarios en cada carrera y incluso dentro de la misma carrera con hechos similares pues tienen no sé qué coño, perdón por la expresión, pero tienen diferentes criterios o sea que al final Yo de verdad, o sea, en este caso puntual creo que no lo sancionaron porque los comisarios consideraron que Rosberg era tan culpable del accidente como Ricciardo. ¿Por qué? Porque pudo haberlo evitado y no lo quiso evitar. al contrario dicen que ninguno de los dos tiene culpa suficiente como para... Bueno, es otra forma de decirlo. Tanta culpa tiene una como otro. Sí. Que de todas formas estamos discutiendo esto, pero que yo también estoy de acuerdo contigo, Juan, que me parece que todas las sanciones que pusieron el domingo han estado todas correctas, ¿no? Y cambiando del tema de sanciones, porque era importante discutir este asunto de Ricardo con Rosberg, porque involucraba el desenlace podía desembocar en el desenlace de lo que es el podium y igual también la carrera.
vamos quizás con el principio de carrera, esa pérdida de posiciones de los Mercedes con respecto a los Ferrari, que ya pasó algo similar igual en Gran Bretaña, pero en este caso con los Williams. Es preocupante que le esté pasando esto a Mercedes, más aún cuando a partir de Spa van a tener esto de las salidas, entre comillas, modo manual, donde van a tener que calibrar los propios pilotos sin ayuda de los ingenieros de pista el punto de mordida del embrague, y viendo cómo le está yendo a Mercedes van a tener un serio hándicap en este sentido, porque o sea, yo no vi una pérdida de posiciones de tanta contundencia desde la época en la que Renault con Fernando tenía aquel sistema extraordinario de salida y se adelantaba a 4 o 5 los que se le pusieran por delante en las salidas, ¿no? O sea, no vi algo similar desde aquella época. Sí. Y ahí Mercedes, sobre todo Hamilton, perdió la carrera, porque después, viendo el desenlace de la carrera y su ritmo, para mí clarísimamente tenía la carrera ganada, y aparte de forma muy cómoda, ¿no? Sí es cierto que me decepcionó en cierto punto, por ejemplo, me decepcionó Rosberg, Hamilton y el equipo en sí, ¿no? Con respecto a Rosberg, porque la primera parte de carrera no es que se pudiera acercar a Vettel, sino es que ni siquiera se pudo acercar a Kimi Raikkonen, que estaba segundo, y Rosberg tercero. Después, por circunstancias de carrera y tal, sí que se pudo acercar más a Vettel. Y ahí fue cuando, no sé si falló Rosberg o falló el equipo, pero tras el safety car, en esa parada no le pusieron el neumático más blando y decidieron irse al neumático medio, el más duro, ¿no? Que suele, o sea, es algo, pues, algo más garrafal, no es entendible. O sea, tiene la carrera ganada, o sea, ponte el blando y irás mejor. O sea, no tiene ningún sentido. Algo falló ahí. Rosberg, el equipo, los dos, tanto da, ¿no? Y con respecto a Hamilton, me mencionó por un lado el ímpetu con el que empezó la carrera, y al final la consecuencia fue eso, como comentaba Dani en la crónica, esa salida de pista en la vuelta inicial, al intentar, no sé qué intentaba hacer, porque adelantar a Rosberg en esa chicane, o sea, es imposible, literalmente imposible, y no sé qué intentaba hacer Hamilton, y pagó el ímpetu con esa salida de pista y se le complicó ya más de lo que se le había complicado en la salida de la carrera. Y después, más que ímpetu, Manuel, tensión, nervios. Sí. O sea, sí, seguro. Cierto descontrol, ¿no? Se le veía un poco nervioso, que puede ser pues por haber hecho mala salida, o no sé, recordemos que se le achacaron a Hamilton en algún momento problemas personales que lo desenterraron un poco hace 2 temporadas, pero la verdad es que esa salida es un poco por dónde intentas pasar, porque has hecho esta salida así. Pierdes posiciones, vale, pero no te tires a lo loco en la primera vuelta cuando tienes 69 vueltas por delante para recuperar, si es que además tienes un buen ritmo, ¿no? Ahí tiene un problema en la salida y comete un fallo, pero es un fallo suyo, el lanzarse tan pronto, intentar recuperar la posición con tu compañero de equipo, que al final sabes que es que no se te van a escapar los Ferrari. Sí, para mí Hamilton tuvo una carrera perfecta, salvo 2 errores, que son ese y luego el otro incidente después del safety car. Y lo que es curioso, si no llega a haber habido el safety car, a ver dónde hubiera acabado Hamilton la carrera, porque la progresión que llevaba era brutal. Sí, después de ese incidente en la primera vuelta se ve retrasado y se encuentra, creo que detrás de Massa, y es cierto que en las 10 primeras vueltas le cuesta arrancar, no consigue adelantar a Massa, pero debe ser que le tranquilizan del equipo y consigue ordenar todas sus ideas y empieza ese ritmo demoledor, porque viendo todo este curso de fin de semana, y adelantamientos por el exterior de quitarse el sombrero. No, todo el fin de semana se le vio a Hamilton 2 pasos por encima del resto de la parrilla, y a partir de la vuelta 10, una cosa así, empezó a adelantar vuelta tras vuelta, y eso sumado a todo lo que iba pasando a su alrededor en pista, ¿no? Sanciones a Maldonado, incidentes de Hülkenberg y todo esto, y al final se vio 4º lugar, una cosa así, ¿no? Antes de todo el periodo del safety car con Hülkenberg, etcétera, pues iba a una buena posición,
y lo que decía antes Dani, una vez salido el safety car, ahí desembocó en otro clímax de cosas que pasaron, entre ellas ese incidente de Hamilton y Ricardo. También ese safety car provocó cambios de estrategias. Una de ellas, la de Alonso y McLaren. De hecho, hubo varios pilotos que cambiaron de estrategia en ese safety car y entraron a cambiar el medio que tenían para acabar la carrera y pusieron el blando. Uno de ellos fue Alonso, otro fue Verstappen, dos de los más beneficiados, porque Alonso sí creo que iba sexto, pero bueno, al final marcó mejor ritmo y pudo consolidar fácilmente esa quinta posición, porque detrás de la final de carrera se le venía acercando Hamilton a toda máquina, ¿no? Y quizás tener ese blando en las últimas vueltas es lo que le supuso aguantar esa quinta posición final, el mejor resultado hasta la fecha de un McLaren que tanto él como Button firmaron las mejores actuaciones de lo que va de temporada sin ningún problema, y los dos estuvieron bastante bien en cuanto al equipo y los pilotos, y todo ha ayudado a todo ese desbarajuste que hemos comentado de sanciones, salidas de pista, incidentes, que es curioso que todo esto lo hemos visto en Hungría, un circuito que a priori dices, bueno, aquí va a haber poco donde morder y tal, y hemos visto más acción en este tipo de circuito que, por ejemplo, en Cataluña o uno de estos que dices, bueno, tiene largas rectas y tal, vamos a poder ver acción. Pues no, resulta que en Hungría, con más y más temperaturas y todo esto, sin lluvia ni nada, hemos visto ahí un desenlace muy bonito, ¿no? Bueno, ¿y qué comentáis de... Bueno, Manuel ya se ha mojado un poco ya con el tema de McLaren. ¿Es un espejismo? ¿Veis evolución? Yo por lo menos a nivel de fiabilidad, obviamente, pues en esta carrera no han reportado problemas, han dado un paso en cuanto a quitar limitaciones que tenían al motor para evitar problemas mecánicos que en otras carreras sí se han dado, y lo que sí que creo es que quizás están un poco más altos de lo que deberían por el tema de las sanciones, pero no creo que sea un espejismo. Parte de mejora puede haber, algo de lucha ha habido por lo menos con los rivales, que si ahora cogemos pues la clasificación de constructores, los que quedan cerca en puntos, que pueden ser Sauber o Toro Rosso. No sé qué opináis vosotros, ¿cómo lo veis? Porque es un tema, como comentábamos antes, en esas noticias breves, que en teoría pues van a volver para Spa con un motor con muchos cambios, con el que han gastado bastantes tokens para poder mejorarlo, pensando en lo que han hecho en esta carrera. A ver, por mi parte, rápidamente, simplemente, creo que es un poquito una buena señal, pero no por ello hay que ser optimista. Simplemente estamos hablando de una sensación de progresión unido a un circuito que se le da bien. Lo contrario de haber visto lo que vimos hubiera sido un sentimiento de desolación absoluta. Sí, como comentaba Ger, y los propios protagonistas, Alonso, el equipo, Button, no espejismo, porque es un resultado a rajatabla consolidado y no hubo abandonos, pero bueno, digamos que los Ferrari, dos Toro Rosso, dos Red Bull, dos Mercedes estaban ahí en juego, y consiguió quedar por delante de los dos Mercedes, que por circunstancias y tal, pero bueno, esa quinta posición mejor de lo esperado, entre otras cosas también por las condiciones, el contexto en sí, ¿no? El Gran Premio de Hungría. Y ahora les espera dos grandes premios difíciles, ¿no? Porque lo que necesitas es unidad de potencia, que son Bélgica y Monza, que sí, que van a estrenar esta unidad de potencia en Spa, con la utilización de toques, que en teoría les van a poder utilizar por primera vez toda la potencia que puede ofrecer ese motor Honda, pero claro, en Spa van a estrenar ese motor y van a ocurrir en sanción, con lo cual saldrán últimos, con lo cual el resultado, pues habrá que ver las condiciones de la carrera y tal. Digamos que una cosa va a paliar con la otra, no vamos a ver hasta menos Monza,
pura velocidad, lo que puede tirar de sí ese motor. Si Monza realmente, por ejemplo, Fernando, llega a conseguir un quinto puesto en Monza, yo ya digo ahí que empiezan a salir del pozo ese negro donde se han metido toda esta temporada, ¿no? Y quizás no le dediquemos todo lo necesario a hablar de Vettel y de Ferrari, ¿no? Un Vettel que consigue la segunda victoria para la escudería este año, que yo tenía que apuntado que Arribabene en pretemporada llegó a decir que para él los objetivos de la temporada eran 2, estaba bien, 3 perfectos, y con 4 victorias iba andando descalzo a 100 kilómetros por Maranello, ¿no? Con lo cual yo creo que podíamos concluir de que han conseguido el objetivo pasado ya el Ecuador de la temporada. Y un Ferrari, sobre todo Vettel, que a mí me sorprendió porque la verdad es que, sobre todo en la primera parte de carrera, consiguieron mantener claro, no tuvimos a Hamilton por ahí peleando de tú a tú, pero Vettel mantuvo el ritmo a rajatabla toda la carrera, sin despistes, como es habitual en su trayectoria deportiva cuando sale primero y todo esto, sin ningún problema, ningún sobresalto, sin ningún problema en la parada en boxes, y el único problema para Ferrari fue un poco ese problema de fiabilidad de Raikkonen con el MGUK. Sin eso, igual podíamos estar hablando de un posible doblete de Ferrari, ¿no? Bueno, también sería destacar lo que ha hecho Red Bull, ¿no? Y sobre todo después de estarnos metiendo con ellos durante toda la temporada, realmente aquí han demostrado que el chasis que tenían le iba que ni pintado al circuito. E incluso más, o sea, si Ricciardo acabó tercero con el coche destrozado por todos los lados, no sé, qué mayor prueba de que iba bien, ¿no? Y realmente pues va a ser que sí, que es culpa de Renault las malas posiciones que están obteniendo y no tanto del chasis. Porque además aquí claramente se ha visto que bastante superior a Toro Rosso. Sí, es que aquí incluso Red Bull se llegó a atacar a los Mercedes en la recta. O sea, yo cuando vi la carrera digo, ¿qué hace Ricardo a final de recta intentando adelantar a Hamilton? O sea, esto es algo inaudito en los 2 últimos años. Y sí, o sea, como comentabas tú, Juan, el circuito les ha propiciado buenas sensaciones, que también, al igual que McLaren, Helmut Marko decía, bueno, esto es un poco así porque ha salido así la carrera y nos ha beneficiado todo, entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que es así, realmente a Red Bull les ha beneficiado todo, ¿no? Incluso las sanciones, pues gracias, ¿no? Porque aquí Kvyat le han metido 10 segundos, como comentaba antes, pero no le afectó nada en el resultado de carrera. Un Kvyat que a principio de carrera le volvieron a decir que dejara pasar a Ricardo, y que al parecer la contestación de Kvyat no fue todo lo educada que podría ser. Sí, pero en esta ocasión no fue como fue en Silverstone, donde al final en Mónaco, que le devolvió al puesto. Porque al poco tiempo Ricciardo sí que fue capaz de adelantar a Massa, cosa que Kvyat era incapaz. Sí, aquí sí que Ricardo sí que realmente tenía más ritmo. Bueno, que en Mónaco también, pero claro, Mónaco adelantar es uno entre 200.000, ¿no? Y en cambio aquí en Hungría sí que tienes más posibilidades. Pero sí, los Red Bull sí que estuvieron muy bien. También ese Toro Rosso de Verstappen, ¿no? Que la lástima es otra de las polémicas que pasó con Carlos Sainz, ¿no? Porque Carlos Sainz se mostraba muy molesto a final de carrera, que le iba a pedir una explicación al equipo de que por qué no le metieron el primero para hacer la primera parada en boxes, sino que decidieron hacer primero. Es que fue un undercut en toda la regla la que le hizo Verstappen. O sea. Sí, y en teoría, salvo que un Toro Rosso tenga otra política, el que va primero en la parrilla, en la clasificación, es el que elige la estrategia, con lo cual ahí no sabemos qué pasa, pero bueno, enseguida aquí medios españoles han intentado sacar una teoría de la conspiración, de que están haciendo mandando chinitas a Carlos Sainz y favoeciendo a Max Verstappen. No sé, la verdad es que
las circunstancias de la carrera han sido así y al final nos privaron de un posible duelo también entre Verstappen y Carlos Sainz hacia el final de carrera, porque estaban juntos, haciendo una carrera juntos. Es cierto que gracias a esa primera parada Verstappen logró adelantar a Carlos Sainz, pero y luego podíamos ver encima, perdona que te corte, cuando paró Carlos Sainz, es que encima otra parada de mierda. Exacto. Que parece que siempre le tocan a él y a Verstappen nunca. También coincidió eso, sí, que en esa parada de boxes hicieron la parada perfecta y una vez quitaron todos los gatos y todo esto, como que se quedó 3 segundos petrificado ahí. ¿Qué pasó aquí, no? Le adelantó a Alonso, de hecho, ahí. Eso, por lo que decía Merlos en Fórmula 1, en Movistar, ¿cómo es? Dios, Movistar TV, esos 3 segundos se debieron justamente para evitar un unsafe release y para esperar a que pasara Fernando, porque no vieron que tuviera tiempo suficiente para salir por delante de Fernando sin ningún riesgo. Bueno. Así fueron las cosas. Pero bueno, la posición ya estaba perdida, sobre todo con Verstappen. Es cierto que también la perdió con Alonso, pero bueno, al final nos perdimos la posibilidad de ver un duelo interesante en torno a este trío, Verstappen, Alonso y Carlos Sainz. Podría ser bonito ver este duelo, ¿no? Porque por un lado teníamos el ímpetu de Verstappen, súper agresivo, y por otra parte Alonso, que estaba en el mejor momento de la temporada, y Carlos Sainz pues ahí entre aguas entre uno y otro, ¿no? Por un lado su rival directo y por otra parte su ídolo de toda la vida, ahí peleándose de tú a tú, ¿no? Y lástima que el coche le falló, problema con el RS, que según James Kay, el director técnico del equipo, dijo que no era cosa de Renault, sino que ha sido cosa propia de Toro Rosso, con lo cual intuyo que ha sido un problema de software o alguien ha puesto algo donde no debería ponerlo y la verdad es que a Carlos ya son 3 abandonos por causas similares estando en posiciones de puntos y es, digamos, difícil de creer viendo el rendimiento de Toro Rosso en comparación con Red Bull. Vas a la tabla de clasificación del Mundial de Constructores y ves que la diferencia es abultada entre Red Bull y Toro Rosso, y sin embargo las sensaciones son de que igual sí, tanto en Mónaco como aquí han despuntado los Red Bull con respecto a Toro Rosso, pero en el resto de circuitos sí que, si no es que están a la par, igual un puntito por delante de Toro Rosso. Y sin embargo, entre temas de fiabilidad y otras cosas, pues Toro Rosso está en el Mundial de Constructores muy por detrás de Red Bull. ¿Y de Williams os explicáis un poco qué pasó para que acabaran tan pésimamente, de una forma tan horrenda? Yo es que pasaron tantas cosas en la carrera que llegó un momento en que me perdí. Cuando me di cuenta, estaban ahí atrás, digo yo, ahí va, ¿cómo ha sido todo esto? Sobre todo me extraña lo de Bottas. A Bottas creo que tuvo un pinchazo y ahí se le acabó la carrera. Un toque justo cuando se reprendió el safety car. Se metió el safety car todo en este mejunje que estaba Kvyat, Ricardo, Hamilton, Bottas por ahí. Pues creo que fue incluso Kvyat que le dio un toque en la rueda trasera y le pinchó y ahí se le acabó la carrera, ¿no? Y encima, tras entrar el safety car, que estaban todos juntitos, pues olvídate, ¿no? Y en cuanto a Massa, pues no fue su mejor carrera. Ya salió octavo, con lo cual, pues... Sí, y sanciones. No, desde luego es un punto interesante el que comentas, Juan. Bastante llamativo el no habernos dado cuenta con todo lo que pasó. Pues quizás es normal que hayamos quedado ahí un poco descolgados de ese equipo. Pues eso, el no saber pues qué ha pasado con estos coches. Pues bueno. No sé si tenéis alguna cosa más que añadir, Manuel. O sí, si os parece, una última cosa es que sí. Antes de empezar la carrera hubo el correspondiente homenaje a Jules Bianchi, que a lo que a mí respecta no le pongo ninguna pega y para mí es lo que se debería hacer con cada piloto o no sé si miembro del equipo que pierde la vida en acto de servicio, digamos. Y emocionantísimo también el final. O sea, yo no me lo esperaba de Vettel y realmente me emocionó esas palabras que le dedicó en francés, el dedo por una vez no indicando el número 1, sino indicando
hacia arriba, hacia el cielo, dedicándole la carrera a Jules. Eso también realmente, a mí al menos, me emocionó, ¿eh? Sí, sí. Si le salió espontáneo, desde luego tiene un coco privilegiado. Y si lo pensó de antes de hacerlo, pues también, ¿no? Porque Si lo pensé, o sea, antes de la carrera no creo que lo pensara. sí, viendo cómo iba... No, que no se imaginaba que iba a ganar ni de coña. Tuvo vueltas, eso sí, para pensárselo, pero vamos, fue muy emocionante. Incluso Kvyat también, que era su primer podium, y también le dedicó unas palabras a Jules y no sé. Sí, el mejor resultado de un piloto ruso, mejor que aquel tercer puesto de Petrov en Australia. Ujú. Bueno, pues ahora sí, si no hay nada más, podemos recordar, ya recordamos cómo acabó la carrera. Si os parece, vamos a recordar la clasificación tanto de conductores como de equipos. Empezando por conductores, Hamilton sigue a la cabeza con 202 puntos. El error de Nico le ha venido fabulosamente a Luis. Nico Rosberg segundo con 181 puntos. Tercera posición, cerca, no vamos a decir pegado, pero cerca, es pues no dista de la distancia que tienen entre Hamilton y Rosberg. Está Sebastian Vettel, tercero, 160 puntos. Digamos que estos son los tres primeros pilotos que estaban metidos ahí pues en 40 puntos, 42 puntitos exactamente. Luego ya descolgado viene Valtteri Bottas, que es cuarto, 77 puntos. Kimi tiene 76, es quinto. 74 tiene Felipe Massa, sexta posición. Dani Ricciardo es séptimo con 51. Daniel Kvyat es octavo con 45. Luego viene Nico Hülkenberg, novena posición, 24 puntos. Romain Grosjean, 23 en décima. Verstappen tiene 22, décimo primero. Décimo segundo es Felipe Nasser con 16 puntos. En decimotercera posición Sergio Pérez, que tiene 15. Pastor Maldonado, decimocuarto con 12 puntos. Fernando Alonso, decimoquinto con 11. Carlos Sainz tiene 9, es decimosexto. Decimoséptimo es Jenson Button, que tiene 6 puntos, los mismos que Marcus Ericsson, que es decimoctavo. Decimonoveno y vigésimo, tanto Roberto Meri como Will Stevens, que no han conseguido ningún punto. Podemos ver eso, más o menos los dos Mercedes juntos. Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen solo tienen a Valtteri Bottas por el medio. Valtteri Bottas y Felipe Massa solo tienen a Kimi Räikkönen por el medio. Daniel Ricciardo y Kvyat están juntos. Y bueno, a partir de ahí pues ya están un poquito más revueltos los equipos. Pero podemos ver que los primeros equipos están los dos pilotos relativamente igualados, ¿no? Más o menos en la misma zona de la tabla. En cuanto a constructores, Mercedes, primera posición indiscutible, aquí sí, 383 puntos, seguido de Ferrari ya 236 puntos que tienen. Williams es tercero con 151 puntos, cuarto Red Bull con 96, y aquí tenemos una caída ya importante. Digamos que son los que querrían estar en los puestos de cabeza, pero se tienen que conformar con estar entre el pelotón, que sería Force India, quinta posición, 39 puntos. 35 tiene Lotus en sexta, Toro Rosso tiene 31 en séptima, Sauber tiene 22 puntos, y en novena posición está el equipo McLaren con 17, eso ya muy pegado a Sauber, y luego ya con 0 puntos sigue el equipo de Marussia. Si os parece, también vamos a repasar pues el pronóstico no acertado que hicimos la semana pasada. Si con una carrera normal nos costaba acertar quienes estaban en los tres primeros puestos, esta vez pues seguramente sea peor. Juan, dijiste Hamilton, Rosberg, Vettel, agua. Emanuel dijo Rosberg, Hamilton, Ricciardo, acertó Ricciardo. Yo dije Hamilton, Vettel, Rosberg, pues Vettel el segundo, pero bueno, no computa. Y Gerardo dijo Rosberg, Massa, Hamilton. O sea que en esta ocasión quien ha acertado un único puesto ha sido Manuel, que ha puesto a Ricciardo de tercero. Y la parte, bueno, la que os interesa más a vosotros, vamos a la porra que la que participáis en el blog. Decir que en primera posición de esta carrera Azimba ha conseguido 106 puntos, Galileo segundo con 102 puntos, Manuel Navarro 92 puntos, tercero, Ciaufo 85 puntos es cuarto, los mismos que Richie Cucalón,
Lord es sexto con 84 puntos. Moritaner es séptimo con 83, los mismos que Raistlin, que es octavo. Fuser tiene 80, es noveno. Y Karen tiene otros 80 puntos, es décimo. Esto en cuanto a lo que ha sido la carrera de esta semana. Veíamos puntuaciones muchas más altas en las anteriores. En esta, pues sabéis, poco pasamos de esos 100 puntos. En cuanto a la clasificación general, Richie Cucalón es primero con 1.531 puntos. Segundo es Raistlin con 1.504. Van pegados estos dos oyentes. Robert N2, 1.479 puntos, perdón, en tercera posición. Poco por delante de Zambra, que es cuarto, con 1.475 puntos. Josbaso es quinto con 1.464. José es sexto con 1.449. Mad Max séptimo con 1.445. MJ Tardós octavo con 1.443. Emmanuel, nuestro compañero, con 1.419 puntos es noveno. Y cerrando top 10, José 85-45 con 1.417 puntos. Así está la clasificación. Entre los 10 primeros no llega a 150 puntos. Prácticamente no pasa de los 100 casi. Y esto pues ha sido todo lo que ha dado de sí el Gran Premio de Hungría, que hemos ido rescatando. Yo no sé si alguno quiere añadir alguna cosa más. No, yo por mi parte nada más. La verdad es que solo anotar que yo me quedo con que ha sido una carrera muy interesante, muy disfrutable y que ojalá el resto de la temporada pues tengamos carreras más parecidas. Sí, hay que destacar esta carrera como... Yo creo que quedará en el recuerdo de todos en esta temporada como una de las más entretenidas y que más ha dado pues para disfrutar, para hablar, para comentar. Y que podemos comentar la anécdota con Eccleston y Toto Wolff, que en la parrilla de salida, antes de empezar la carrera, le comentaba a Bernie Eccleston a Toto Wolff de que a ver si no ganáis, que es por un bien común, en este caso de la Fórmula 1, estaría bien que no ganarais, ¿no? Y después al final de carrera le comentaba, oye, pues os habéis pasado, ¿eh? Tampoco era necesario que Rosberg fuera tan mal y Hamilton lo mismo, ¿no? Que por cierto, hablando de Eccleston, dio una entrevista a Movistar Televisión, que no sé si igual ponen la entrevista en YouTube, si así es la linkearemos, pero dio algunas pinceladas interesantes. Pues si no tenemos nada más, yo creo que podemos ir cerrando, digámoslo así, la primera parte de la temporada. Recordemos, ahora tenemos hasta el 21 de agosto, no vuelven a circular los coches, ya será en Bélgica, en el Gran Premio de Spa, y eso, pues tenemos 3 semanas sin Fórmula 1 y que, bueno, esperemos que estéis esperando ya para ese 21, para dentro de poco, el 16, 17, sacaremos el previo de Bélgica y os contaremos pues las novedades que pueda haber. Y esperamos, pues que estéis ahí. Yo lo que voy a hacer es ahora os dejo con mis compañeros, que os presentarán las formas de poneros en contacto con nosotros y cómo estar informados incluso pues ahora que llega el parón. Sin más, os dejo con Manuel, con Gerardo y con Juan, que se van a despedir, y eso, recordaros cómo contactar con nosotros. Un saludo y hasta luego. Pues yo me despido también recordando que nos podéis encontrar en Twitter, que somos @desdeboxes, y en Facebook nos encontráis en la dirección facebook.com/desdeboxes. Y por mi parte nada más. Y si tenéis algún tema para la escudería, nos los podéis hacer llegar mediante estos métodos de contacto que he comentado yo o los que van a comentar mis compañeros, porque igual lo incluimos para el próximo escudería, aunque tiene pinta de que igual Pro Senna puede ser el tema para la siguiente escudería. Por mi parte nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera. Comentario que nos podréis o tema que nos podéis dejar, por ejemplo, en nuestra web, que es desdevos.es.
Y nada, que la espera os sea leve, a disfrutar del verano y seguro que ya también pronto nos vemos. Hasta luego. Y por último, recordad también el método más tradicional, que es el correo electrónico desde boxespodcast@gmail.com. Ahí nos podéis enviar lo que queráis. Y si tenéis un teléfono Android, podéis escuchar y descargar nuestros podcasts en la aplicación que tenemos en la Play Store. Tan solo tenéis que buscar desde Boxes y ahí también estamos. Hasta la próxima.